Continuamos con el programa y como hacemos particularmente de este espacio, hablamos mucho de educación y recibimos una dirigente sindical de la Unión Docentes Argentinos, la que está participando activamente en paritaria en representación de la entidad, de los docentes de UDA, Mariela Rossi. Muchas gracias por venir, Mariela, y dedicarnos este tiempo. Gracias por invitarme. Gracias. Vos sabés que nos enteramos, por eso te llamamos, de que hubo una reunión paritaria muy interesante para abordar algunos temas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con, acá lo tengo anotado, por eso disculpo la prolijidad, con el procedimiento de protección de identidad de docentes, Sí. que tomen conocimiento de niña, niño, adolescente en situación de vulnerabilidad que configura un delito. Tema interesante Sí. esto, porque la verdad que hay una situación bastante compleja en relación a todos estos temas, ¿no? Sí, en realidad sí se trató este tema Uh-huh. en una primera instancia de la reunión paritaria del día viernes 29. Se revisó este procedimiento Uh-huh. en la reunión y después se aprobó. Uh-huh. Es muy importante este procedimiento de protección de la identidad. Tiene del una parte que docente. habla de elaboración de un acta, ¿no es cierto? Después resguardo de la identidad del personal docente y elevación de acta, intervención de la supervisión. Es uno de los aspectos que tiene este procedimiento. La formulación de la denuncia, porque en definitiva después esto termina una denuncia penal, ¿no? Son temas muy sensibles. Sí, son sensibles y este procedimiento es el que va a estar vigente de ahora en más. Uh-huh. Es un procedimiento que va a reemplazar a todos los que estaban en vigencia y que realmente daban a conocer lo que se debía hacer ante situaciones de este tipo Uh-huh. que vulneran, digamos, la identidad del docente. Sí, cuando hablamos de adolescentes que resultan víctimas, testigos de violencia, abuso sexual, cualquier otro delito, ¿no? de esto que es tan feo, ¿no? Para una sociedad, y más que se dé en el marco que uno lo detecte en el ámbito escolar, ¿no? Se da mucho en las escuelas que los alumnos se vuelquen a los docentes para poder comentarle todo lo que está sucediendo en sus hogares, en general, podemos decir, lo que les está pasando, y los docentes recepcionan todo eso y se encuentran en una situación que sabemos que es muy difícil para el docente. Es decir, este procedimiento los va a resguardar de cualquier inconveniente que se produzca. Claro, pues imagínense que ante una situación como esta, un docente que hace, bueno, tiene este procedimiento, ahora, ¿no es cierto?, claro, de la manera que tiene que actuar, y lo importante es que se acordó con los docentes en una paritaria que viene dando este tipo de resultados. No son cuando uno pide que la paritaria tenga continuidad, bueno, esto es un poco lo que no solamente se da a principio de año para hablar de salario, digamos. No, seguramente, sí. También estuvieron tratando el Reglamento General de las Instituciones del Área de Formación Profesional y Capacitación Laboral, ¿no? En relación a se modificó un decreto, en realidad, se está hablando de la modificación de un decreto. En realidad se está haciendo una corrección, Ajá. Más específicamente en las áreas de formación profesional Ajá. y capacitación laboral. Ajá. Eso se hizo una serie de correcciones, por supuesto todavía no está aprobado. Claro. Esas correcciones las elevaron al Ministerio de Educación, al área técnica. Desde ahí se va a hacer una revisión del mismo para luego seguir tratándolo o aprobándolo. Eso lo vamos a ver en próximas reuniones paritarias. Esta reunión paritaria, la verdad, Maxi, que fue muy importante porque Ajá. además se dejó pautas para poder trabajar sobre decretos muy importantes que hace a los reglamentos ejes de la carrera docente, como es el decreto 3029. Bueno, en retorno a ese decreto, si usted me permite, le quisiera preguntar, porque resulta que es un decreto para el que está en el mundo de la docencia muy importante, y la verdad que le quiero consultar si hay expectativa de modificaciones, porque nos mandan docentes y dicen, ¿se va a modificar el decreto? ¿Qué está pasando? Bueno, para que informen en relación a esto, que tiene que ver inclusive con cuestiones de la propia carrera docente, ¿no? Sí, es el decreto base, claro, es el eje de la carrera docente. Consensuamos en que los gremios van a preparar un documento. De hecho, desde UDA estamos trabajando hace rato en el decreto 3029, porque hay muchos puntos
que hay que modificar, en beneficio, por supuesto, del trabajador docente. Llegan muchas cosas, reclamos de los docentes para ver si se pueden modificar este punto, el otro, siempre beneficiando el docente. Y sí, en realidad lo estamos preparando el documento. Hay que ser muy minucioso en este trabajo. Este trabajo se hace con mucha responsabilidad. Sabemos que la carrera docente se basa en este decreto que es tan importante en nuestra provincia, así que no vemos por qué tenemos que hacerlo apresuradamente. Lo tenemos que ver y rever siempre. Sí, sobre todo porque toca sensibles de los distintos sectores gremiales. Ustedes son lo importante, por ejemplo, cuestiones de educación técnica, vinculadas a escuelas técnicas, hay muchas cuestiones que quieren analizar seguramente. Es así como lo estamos trabajando para elaborar un buen documento, para elevarlo al Ministerio de Educación y después desde ahí trabajarlo como siempre en paritaria docente. ¿No hay ninguna cuestión de que esto salga apurado? Le pregunto porque yo estoy viendo hay algunos docentes que dicen esto hay algunos que quieren sacarlo porque siempre se toca algún interés. Sí, yo veo que hay como están apresurados de algunos sectores para sacar este decreto. Sí, es muy importante que salga y que salga con correcciones, pero que las correcciones que sean válidas y que sean bien hechas y que sean estudiadas y que sean vistas por todos y leídas una y otra vez por la importancia que tiene el decreto. El impacto que tiene sobre el docente. Sí. Imagínense que esto no es un tema menor, sí, digamos. Siempre al gremio llegan reclamos y preguntan por ejemplo, los docentes técnicos si puede haber si tienen incumbencias en las prácticas, por decirte, en las prácticas profesionalizantes, y si recibimos de todo tipo de preguntas, entonces estamos siempre fijándonos dónde poder ver o ordenar algunos puntos como para el beneficio de todos los docentes. Mariela, ¿usted es docente de qué escuela? Pero discúlpeme que le pregunte. Yo soy de Laguna Paiva. De Laguna Paiva. Sí, soy docente de la escuela 691, Laureana del Olazábal. O sea que estamos Escuela hablando de Educación Técnica Profesional Agropecuaria. Estamos yéndonos más hacia el interior de la provincia. Sí. Si bien el área metropolitana acá a la capital, le pregunto esto porque estamos viviendo en una situación económica del país que me eximo, la conocemos todos, ¿no? Ustedes están en juicio con el gobierno nacional, hay un juicio en la corte, tema salarial, las dificultades, pero la economía está afectando a todos. ¿Cómo se está educando en tiempos de crisis? ¿Es como siempre o hay cosas que cambian? Por ejemplo, la ministra de Educación acá decía que era más difícil. Siempre educar en tiempos de crisis es más difícil. Es imposible que no sea más difícil. En realidad, Maxi, yo siempre trabajé en una escuela, que es esta escuela, donde a lo mejor van los chicos de sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Te hablo en Laguna Paiva. Así que estoy acostumbrada. Pero además de esto, sumar que la crisis se profundice es peor. Digamos, nosotros... los chicos van a comer más los a la chicos escuela, van más chicos a los comedores, que eso en realidad no debería ser. Los chicos deben estar acompañados de su familia, pero cada vez más difícil es reunir a la mesa al mediodía y a la noche a una familia numerosa, que realmente son las características de las familias que van a este tipo de escuelas. Con docentes que trabajan en escuelas con chicos que son más vulnerables y que esos mismos docentes trabajan también en escuelas donde los sectores a lo mejor están más acomodados, o hasta a veces los mismos docentes trabajan en escuelas privadas. Pero la crisis en este momento es para todos, así que es mucho, mucho más difícil. Siempre el docente tiene que hacer asistente social, siempre algo bajo el anonimato, hacer el ropero escolar, colaborar con zapatillas, ¿no es cierto? Entre todos nos ayudamos, somos la comunidad educativa, es una sola, y sabemos que siempre trabaja en defensa del alumno y del docente.
Profesora, le quiero consultar en relación, sé que está medio molesto por ahí por alguna, en relación a lo que es las escuelas rurales y de islas. Ah, sí. Es un tema sensible porque la verdad que la escuela rural, yo le voy a contar una intimidad familiar. Yo tengo familiares en el sur de Santiago del Estero y precisamente los sobrinos de estos familiares, que son sobrinos políticos míos, digamos, van a una escuela rural. Y el rol que cumple la escuela rural, esos chicos van y conocen y aprenden, tienen su proceso formativo en una escuela rural, que sin esa escuela no tendrían dónde ir, porque son kilómetros y kilómetros. Y ellos se lo pueden pagar. Hay un montón de chicos que si no pueden ir se quedan sin educación. Sí, en realidad sí, estaba escuchando en los medios el inconveniente que existe y llegaron los reclamos al gremio porque se dice que le van a quitar el beneficio del transporte a los docentes para que lleguen a los núcleos rurales. Se ve más el inconveniente en Santa Fe, en el departamento San Cristóbal, donde es una región bastante amplia, y donde hay muchas escuelas rurales y donde los docentes tienen que transitar muchos kilómetros para llegar a esos núcleos rurales. Son docentes de escuelas secundarias, sacándole el beneficio del transporte, que directamente el pago de este beneficio se hace desde las regiones correspondientes hacia directamente el transportista. Sacándole este beneficio, el docente se tendría que solventar con su pecunio, ¿no es cierto?, el transporte hacia las escuelas. El inconveniente que se da es que a veces estos docentes secundarios suelen tener 4 horas en una escuela rural, 6 en otra, 2 en otra, tienen que atravesar muchos kilómetros. Es imposible. Y es son imposible. Docentes de taxi que se encuentra con que encima no tienen ni cómo trasladarse, es una locura. Es un inconveniente marcado. Se dice que el Ministerio quiere reemplazar este beneficio dándole un 100% por zona inhóspita, zona desfavorable, a los docentes, pero a veces los docentes tienen pocas horas y entonces le va a corresponder poco por zona desfavorable, así que ese es el planteo que nos hacen. También estamos viendo esta posibilidad y esto de se está reclamando al gobierno que lo solucione. Sí, cómo se soluciona. Sí, porque en realidad en el fondo sería, por lo que charlábamos detrás de cámara, es un ajuste a la educación, ¿no? Es un ajuste, siempre el ajuste se da generalmente, en estos casos en la educación y en estas zonas que a lo mejor son vulnerables, como decíamos. Sí, dificultad. Yo le digo, yo conozco esto, conozco personalmente por una situación familiar. Si el chico no tiene la escuela rural que le queda 12 kilómetros, no tiene dónde ir. No tiene. O tiene que trasladarse y no puede trasladarse hacia los centros urbanos, que es muy difícil. Así que, bueno, vamos a ver cómo podemos solucionar. Seguramente la voy a estar invitando, si usted accede, que generosamente siempre que le invitamos viene para seguir tratando algunos temas y seguramente algunos conflictos que se vendrán después de las vacaciones, que me parece que se van a avecinar. Siempre se dan conflictos después de las vacaciones y se ven muchas cosas, y últimamente más que otras veces. Muchas gracias, Marila, por venir, muy amable. Gracias, Maxi. Vamos al corte y vamos a hablar con un legislador, hablando de educación, con una profesora del departamento de la capital, en una escuela agrotécnica, contando también las realidades que pasan los docentes, ¿no? Ojalá algún día podamos hablar de otras cosas y no que no tiene cómo trasladarse un docente. Vamos a un corte.